Bienvenidos y bienvenidas a Culturcom, Culturcom, el podcast de cultura marxista. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Culturcom, el podcast de cultura marxista. Hoy nos acompañan Álvaro Castaños. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Perfecto. Iván López Navarro. Buenas tardes, Mario. Aquí, nada. Hoy va a ser un poco duro el tema que voy a tratar. No pasa nada, como siempre. Y David González. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. Y yo, que me llamo Mario Molina. Empezamos. En este cuarto episodio, en vez de tratar las noticias en primer lugar, trataremos una efeméride y la trataremos en profundidad. Pero antes, Álvaro tenía una pullita que soltar por ahí. Sí, simplemente mandarle un saludo a Santiago Abascal, que ahora mismo está intentando dar un meeting en el barrio de Vallecas y evidentemente, como no podía ser de otra manera, los obreros y las obreras de este barrio pues han salido a rechazarlo. Y hay vídeos por ahí circulando que resultan bastante motivadores de un montón de gente rodeando el meeting, abucheando, impidiendo que se escuche, etcétera. Y es evidente que esto Vox lo hace para provocar y para hacerse luego las victimitas, pero bueno, siempre es una buena noticia que la clase obrera siga siendo antifascista. Ahí está. Y bueno, Santiago, a llorar al parque. Yo, al hilo de la noticia que comentaba Álvaro, os quiero proponer una frase para que luego, al final del programa, preguntaros si sois capaces de identificar el autor. Vale, perfecto. Vale, también la podéis poner en los comentarios, pero no los miréis porque entonces os haréis spoiler. Total. La frase es la siguiente, ¿vale? También con mucho cariño para el Inquito Abascal. La frase es: al fascismo no se le discute, se le destruye. Ahí queda eso, lapidario. Hombre, los conceptos claros, David, eso está muy bien. Así dejamos las cosas bastante claras. Sí, perfecto. Bueno, la efeméride que queríamos tratar es el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Y se encargará de dar esta noticia el compañero David González. David, sí, bueno, ¿qué tenías pensado tratar? Más que hablar en profundidad de la proclamación, ¿no? Lo que quería era, de alguna manera, vincularlo con la memoria histórica y con la necesidad del recuerdo de ese pasado que muchas veces pues aparece borrado, ¿no? De la memoria colectiva y en alguna ocasión que otra también, por qué no decirlo, de los propios libros de texto y de historia, ¿no? Concretamente, la noticia que traía tiene que ver no con la proclamación, sino con el final de la República en 1939, fruto pues, de la derrota que sufre en la Guerra Civil Española. Y decía que tenía que ver con la memoria histórica y con la puesta en valor del patrimonio, porque no sé si, bueno, supongo que entre nuestros oyentes evidentemente habrá muchos que sí que lo conocen, pero uno de los territorios donde se produce ese final de la Guerra Civil Española es en Alicante. De hecho, Alicante es el último puerto, la última plaza conquistada por los ejércitos fascistas, concretamente es conquistada por la división Litorio del general Gambara, del Corpo di Truppe Volontarie, y bueno, pues en el triángulo que forman las ciudades alicantinas de Elda, Bétera y Monóvar se intentó montar el último foco de resistencia numantina por parte del que era entonces presidente del gobierno de la República, el doctor Juan Negrín, que después de la derrota y conquista de Cataluña por parte de las tropas franquistas, que concluirá con un exilio dramático de en torno a 500.000 personas cruzando la frontera por la Junquera y por otros muchos pasos, deja al bando republicano pues herido de muerte, ¿no? Eso tiene lugar a finales de enero del 39 y pocos días después, un par de días después, Juan Negrín vuelve en avión al territorio controlado en aquel momento por el gobierno republicano, que era fundamentalmente la capital y las regiones de Valencia, Alicante, Murcia y parte de Andalucía,
Y en Elda, concretamente, en los territorios de Elda Petrer, fija lo que iba a ser el germen de un gobierno que buscaba resistir a ultranza con el ánimo, por un lado, de que estallara el conflicto mundial y que eso colocara a la República del lado de las democracias que hasta ese momento habían negado la ayuda al bando republicano y, por lo tanto, el conflicto se internacionalizara y, en virtud de esa internacionalización recibiera auxilio, o de gestionar una derrota ordenada que permitiera al máximo número de combatientes y de personas que se habían significado, pues bien con los partidos políticos o con los sindicatos y que evidentemente iban a ser represaliados, el salir al exilio para evitar una muerte o una condena severísima. Esto pues se ve interrumpido por el famoso golpe de Casado, que tiene lugar a comienzos de marzo del 39, y en el mes que media, fundamentalmente febrero, Elda y Petrer se convierten en capital de España, capital de la República. El gobierno dejará un pozo más bien escaso en esos territorios, y para recordar todo eso, el ayuntamiento de Elda y la comarca del Vinalopó han preparado una ruta que se llama del Vinalopó al exilio, ¿no? Que es una ruta que, bueno, pues lleva varios años funcionando, desde el 2018-2019 aproximadamente, y es una ruta que tiene 3 puntales: Elda, Petrer y Monóvar. Podemos realizar la ruta. La ruta está pensada para realizarla en una visita organizada. Se organiza desde la oficina de turismo de Elda, y tiene un coste de 30 euros. Ojo, cuidado, que esta visita incluye el autobús, incluye el almuerzo y la comida, incluye también las visitas guiadas a los distintos elementos que se visitan, ¿vale? Que yo creo que es un precio bastante asequible. No obstante, hay que decir que actualmente por el tema del COVID, pues evidentemente está paralizado. No obstante, la información la tenéis toda en la página web del vinalopoalexilio.com, y se puede hacer individualmente, ¿vale? Elementos que son importantes y que se pueden ver en esa visita. Bueno, pues mira, uno de los personajes importantes es Manuel Azaña, porque se puede ver la vara de mando de Manuel Azaña, se pueden ver las escuelas donde se albergó parte de la estructura administrativa de ese gobierno que se intentaba reconstruir en Elda para resistir a ultranza. Se visita también la placa de una persona que no tiene que ver con la Segunda República, pero que es un republicano importantísimo dentro de la historia de España, que es Emilio Castelar, que sabéis que tuvo una vinculación especial con Elda. De hecho, sus primeros años los pasó allí y siempre guardará un recuerdo y una conexión emocional con Elda, y su placa fue inaugurada por Niceto Alcalá Zamora, el que fue durante mucho tiempo el presidente de la República, no del gobierno, sino el presidente de la República, ¿vale? Dentro de Elda encontramos una de las posiciones que fue la sede del gobierno fundamentalmente, que es la posición Juste, que está ubicada en la finca del Poblet, una finca situada al norte de la población, ¿vale? Y en Petrer encontraríamos la posición Dakar, que es el grupo de casas en las que se albergó fundamentalmente la dirección del Partido Comunista, que era el único partido que en ese momento, ya finales de la Guerra Civil, pues apoyaba la política de Negrín de resistir a ultranza, ¿vale? Y el tercer punto lo encontramos en Monóvar. Y concretamente, por no alargarme mucho, tenéis toda la información en la página web. En Monóvar visitamos el aeródromo del Fondón, o desde donde, mejor dicho, saldrá buena parte de la plana mayor de la Segunda República Española, y entre otros, pues personalidades tan destacadas como el propio presidente Juan Negrín, o líderes como La Pasionaria, Álvarez del Valle,
poetas como Rafael Alberti, la mujer del mismo, etcétera, 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 salieron desde Alicante. De hecho, hay una anécdota muy curiosa y es que la primera hija que tiene Rafael Alberti con Teresa León, la que era su mujer, se llama Aitana. Y le llama Aitana porque lo último que ve de España Alberti cuando está saliendo al exilio en el avión es la Sierra de Aitana de Alicante, ¿vale? Y bueno, pues simplemente invitar a todo el mundo a que se acerque a visitar ese trocito de historia que tenemos en Alicante, congratularnos de que las administraciones públicas hayan apostado por la memoria histórica en primer lugar, por la memoria histórica republicana y por poner en valor un activo que yo creo que en otros sitios tiene un valor indiscutible, ¿no? Es lento, esta puesta en valor del patrimonio que tiene que ver con la República, la Guerra Civil, pero yo creo que en los últimos años se han dado pasos significativos, ¿no? La restauración y apertura de numerosos refugios antiaéreos en Alicante, en Alcoy y en otras ciudades de la provincia, la musealización de los frentes de guerra de la batalla del Ebro, la apertura de museos y de trincheras en, por ejemplo, Teruel, o los trabajos que se están haciendo en torno a Madrid con todo el sistema defensivo de la capital, pues yo creo que son buena muestra de ellas. Queda mucho por hacer, pero yo creo que vamos en la buena dirección. Y esto es algo que, bueno, pues es barato, porque se puede hacer bien con esa excursión, que actualmente, como os he dicho, estaba parada por las circunstancias de la pandemia, o bien en coche de una forma rápida y barata. O sea que animaros a todos, tenéis toda la información en delvinalopoalexilio.com. Y si queréis más información, pues podéis leeros también el libro de Territorio de la Derrota, que os dejaremos la referencia si queréis para consultarlo. Se puede descargar por PDF en los comentarios. Aprovechando que estás recomendando un libro, hace poco cogí de la biblioteca de mi pueblo un libro que se llama La Guerra Civil en las Comarcas del Vinalopó, 80 años después, Patrimonio y Memoria, una monografía de la Universidad de Alicante. Y bueno, ahí también trataba ciertos temas que acabas de hablar, rollo la finca del Poblet o el fondón de Monóver. Y indagando, me acordé de unas jornadas que acontecieron en el mismo fondo de Monóver en el año 2016 o 2015. Y bueno, como curiosidad, visitamos el búnker que está bajo del aeródromo, desde donde salió ese último avión. Y poco más, la verdad es que es una ruta bastante interesante. Y pues ojalá poder volver y verlo otra vez. Sí, Hombre, yo creo que además... Perdona un segundo. Sí, quería comentar que bueno, sería muy positivo, yo creo, sobre todo cuando la situación sanitaria lo permita, promocionar este turismo histórico y turismo antifascista, en el fondo, turismo republicano, y que, bueno, pues que el país valenciano también pueda desarrollar un turismo distinto, que no sea... Porque hay lugares donde, como tú has comentado, los hitos antifascistas, bueno, sobre todo en Alemania, por ejemplo, etcétera, los hitos antifascistas incluso reciben visitas, o bueno, Alemania, Polonia, los campos de concentración, etcétera. Y aquí también podríamos realizar con una puesta en valor decidida y sistemática, no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal de los hitos de la guerra civil, se podrían poner en valor y yo creo que serían visitados por muchas personas y generarían también actividad productiva, ¿no? O sea que... Sí, una alternativa o un complemento al turismo de sol y playa, que ya está muy consolidado, y además ofreciendo un valor añadido, ¿no? Es decir, yo creo que la zona de las comarcas del Vinalopó tienen mucho potencial desde el punto de vista patrimonial, y esto supondría pues un trabajo en una línea que es complementaria a lo que se está desarrollando, ¿no? Él da... bueno, pues yo creo que ha tenido desde siempre una preocupación por su patrimonio bastante importante. Tienen varios yacimientos, pero uno de ellos especialmente relevante, que es el Monastir. Tienen un museo arqueológico, tienen museos vinculados al calzado, han sido una población industrial. Yo creo que tiene mucho que mostrar, ¿no? Y esto supone pues una guinda bastante interesante, ¿no? Y además que permite a la gente volver a reconciliarse con su pasado y poder empezar a hablar
de un periodo que hasta hace 4 días ha estado vetado, ¿no? Y como decíais, ¿no? Es decir, hay otros sitios, pues por ejemplo, un sitio para turismo bélico arquetípico es la zona de Normandía, ¿no? Donde absolutamente hasta la más mínima posición está musealizada y hay todo un entramado turístico vinculado al desembarco, o la zona de los frentes de guerra de la Primera Guerra Mundial, donde se desarrollan las grandes batallas del Somme, de Verdún, etcétera, 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 ¿no? Los grandes campos de batallas de la Guerra Civil Americana. Es decir, que esto es un turismo que fuera de nuestras fronteras tiene su público, tiene su parroquia, ¿no? Y bueno, ¿por qué no aprovecharlo y matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? ¿Por qué no? Pues gracias por la recomendación y ahora sí pasamos al segundo de los temas que íbamos a tratar en este programita. Hola, buenas. Mira, Iván, estaba pensando en ti, dime. además, justo como se ha introducido, ¿no? Y David ha hablado de la República, nuestro protagonista, que es un compositor alemán ya fallecido, que falleció en 1962 en la RDA, llamado Hans Eisler, y que estuvo en 1937 durante la Guerra Civil Española en España, y que además compuso algunas de las canciones que se cantaban en el Frente Republicano. Voy a contar además una anécdota, aunque no coincidieron ese mismo año, otro compositor modernista, en este caso mexicano, Silvestre Revueltas. Ambos visitaron España en el mismo año, pero no coincidieron, ambos compositores. Pero Silvestre Revueltas, que falleció en 1940, falleció a los pocos años de su visita a España, comentaba, ¿no? Cuando oyó a unas niñas cantar la canción del Quinto Regimiento, compuesta por Eisler, dándose cuenta, ¿no? De que eso era lo que había que hacer, ¿no? Con la música, ¿no? Y que al mismo tiempo se podía intentar, ¿no? Aunar, ¿no? Tradición, vanguardia, ruptura y lo popular, que fue el trabajo en el que ahondó Eisler. Ahora voy a entrar ya en el tema, ¿no? En el tema de Hans Eisler, que nació en 1898 en Leipzig. Es un compositor muy, muy, muy importante. Bueno, primero decir, es el tío que compuso el himno de la RDA, pero su importancia va mucho, mucho más allá. Os cuento. Eisler fue uno de los más importantes compositores, ¿no? De la conocida como la Segunda Escuela de Viena, cuyo compositor más famoso es Arnold Schoenberg, que es como el gran rupturista, ¿no? de los compositores del inicio del siglo XX, bajo el método del dodecafonismo, ¿no? Que proponía, ¿no? Sus reglas, ¿no? La igualdad de todas las notas comprendidas en una octava, eliminando la tónica como nota más importante en torno a la cual se ordena el resto de los sonidos. Esto, bueno, que es teoría, digamos, musical, ¿no? Y que va directo hacia el atonalismo libre, o sea, a la introducción del ruido, de que no hay armonía, ¿no? Hay una ruptura ahí, y sobre todo una ruptura que viene sobre todo por el inicio del siglo XX y por el inicio tan brutal con la Primera Guerra Mundial. Eisler es, sin duda alguna, aparte de un compositor muy importante, también fue un teórico, tiene muchos libros con Theodor Adorno, con el que tuvo mucha amistad. Compuso también muchas canciones para obras de teatro de Bertolt Brecht, como La Madre, Las Medidas, Schweikert, la Segunda Guerra Mundial. O sea que es un compositor totalmente cuya obsesión no es cómo sus composiciones, no solamente en lo que traten, sino también en la forma musical, cómo poder hacer una nueva música, ¿no? Para esa nueva sociedad en la que pretendía, ¿no? hacer el comunismo. De Eisler, bueno, para aquellos que son aficionados a la música clásica del siglo XX, Arnold Schoenberg es un nombre importantísimo. Y de los 3 alumnos más famosos, aunque Eisler es verdad que por su condición de comunista siempre ha sufrido un cierto desprecio por parte de mucha de la crítica,
a excepción, ¿no? Bueno, voy a nombrar los tres clásicos, ¿no? Que son Alban Berg, Anton Weber y Hans Eisler. Los tres maravillosos, tienen una obra muy importante, pero yo sobre todo voy a contar porque yo estuve en una conferencia que estuve hace mucho tiempo de un musicólogo que se llama José Luis Tellez, que aparte me encanta porque tiene una anécdota personal, ¿no? Que fue expulsado de Radio 2, de Radio Nacional de España, donde llevaba un programa que se llamaba Contraluz, porque llamó borregos a todos aquellos que votaron en el referéndum por la permanencia de la OTAN, que votaron sí. Pues, y José Luis Tellez, ¿no? Yo me acuerdo de vi no sé si fue la Fundación March, bueno, en un sitio así bastante de estos llenos de liberales y gente de esta, y obviamente él remarcó mucho que la condición de comunista de Eisler no solamente le llevó a ser perseguido por los nazis, porque emigró con Brecht, creo que en el 31, entre el 31 y el 33 emigró a Estados Unidos, y después allí, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sufrió los rigores del macartismo y tuvo que irse de Estados Unidos. A pesar de que tenía una carrera exitosa como compositor en Hollywood, porque él estaba muy obsesionado con la funcionalidad que debería tener la música. Por ejemplo, él no dudaba tiene obras que son un poco más obtusas de escuchar, ¿no? Digamos, más vanguardistas, ¿no? Que utiliza el método dodecafónico en el que sonan esos 12 sonidos, ¿no? Lo que pasa que, digamos que no arreglados de manera armónicamente. Y después también tiene, ¿no?, otra vertiente en la cual también intenta introducir esas formas en las canciones de cabaret que muchas veces hizo Brecht con Kurt Weill también, que era el compositor más conocido de los que trabajaba, o con el que más trabajó estrechamente Bertolt Brecht. Pero también de canciones folk, ¿no? Él también tiene como un gran repertorio, entre ellos es el del Quinto Regimiento, pero muchos otros que eran canciones para ser cantadas por cualquiera, ¿no? Que fueran fácilmente reproducibles casi sin instrumentación. O sea que también trabajó mucho con el folclore. Ahora voy a voy a contar un poco, ¿no?, su historia, ¿no? Él, se ya ha dicho que nació en Leipzig, estuvo en la Primera Guerra Mundial. Fue herido en el frente, después pues acabó esto en la Segunda Escuela de Viena, bajo las enseñanzas de Schönberg. Lo que quería contaros es que Schönberg, a pesar de no ser ni Berg ni Weber, ser muy de izquierda, no ser del Partido Comunista, sí que tenían, pues, digamos, ciertas simpatías socialdemócratas, y es más, admiraban mucho, ¿no?, la intención de Eisler, ¿no?, de darle esa funcionalidad más allá de la puramente estética a la música. Después, ¿no?, de toda esta etapa en Viena, Eisler, junto a Brecht, pues se ve obligado, ¿no?, y forzado a emigrar a Estados Unidos, donde consigue varios contratos con estudios cinematográficos para componer música. De hecho, una de las... está nominado al Oscar en más de una ocasión. Ahora mismo no me acuerdo para qué película, porque es una película que no he visto. Pero sí que tiene la música, aparte y el libreto también es de Bertolt Brecht, aunque está firmado con... creo, firma como Bertolt Brecht, pero sin la R o algo así, no me acuerdo muy bien, que es Los verdugos también mueren, de Fritz Lang, que es un peliculón estupendo sobre cuando asesinaron al carnicero de Praga, a Joseph Heydrich, ¿no? Y de lo que sucede después, ¿no? De cómo el comando se tiene que ocultar en Praga. Sí, de verdad es una película absolutamente, bueno, de Fritz Lang, no se hable más, es el puto amo y es obligado. Hace nada, perdona, justo antes de la pandemia fui de viaje con los alumnos a Praga, que hacían un intercambio ahí y tal, y hablando del tema, recuperando un poco lo que decíamos del turismo antifascista y demás, lo tienen muy, muy reivindicado ese episodio, y en la iglesia en la que se escondieron los antifascistas que había allí, que habían hecho el asesinato de este carnicero de Praga y demás, la tienen totalmente musealizada, se puede visitar los sótanos donde ellos estaban escondidos, lo tienen muy presente, digamos, ¿no? A diferencia quizá de lo que ha podido pasar en España durante mucho tiempo, que bueno, que la memoria
antifascista pues ha estado bastante más oculta. Pues esto es un Bueno, peliculón. también tienen en Praga un museo del comunismo bastante interesante, ¿eh? Sí, bueno, sí. chungo, ¿no? Sí. Ahí también. Ya solo no la publicidad, ¿no? Que la matrioska esa con una metralleta y unos colmillos, creo recordar. Yo ahí no fui. Ahí no Hombre, ir a visitarlo no fui, pero cuando vi la publicidad, cartel publicitario, pero la primera vez que dejé allí. Bueno, siguiendo, voy a recomendaros la película de Friedland, Los verdugos también mueren, que aparte es una película que a mí me encanta porque, bueno, su primera mitad quizás es un poco así acartonada, porque es una película, pues como una película que tiene muy claro cuál es el mensaje que quiere lanzar, pero a partir de antes de la segunda parte de la película es cuando viene realmente lo interesante y es una película, estupenda. No voy a dar más la chapa con Friedland, que deberíais conocerlo. Bueno, Eisler, ¿no? Pues después de Hollywood, pues ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos, ¿no? Lo que significó el macartismo, y junto a varios directores de cine, ¿no? Como entre ellos Dalton Trumbo, Eisler se tuvo que marchar de Estados Unidos, aunque fue fervientemente defendido, no solamente por su amigo Charles Chaplin, sino además por compositores del nivel que eran admiradores suyos, como Igor Stravinsky, que es junto a Schoenberg el compositor más importante del siglo XX, bueno, de la primera mitad del siglo XX, Aaron Copland, que es el compositor más importante de la primera mitad del siglo XX estadounidense, es más, es el que musica quizás la épica norteamericana. Además, Copland tenía ciertas simpatías izquierdistas, incluso comunistas, lo cual es bastante curioso. Es el compositor de los cuales varias de sus obras, pues el día del 4 de julio, ¿no? Que es el día de nación de Estados Unidos, suelen sonar. También Leonard Bernstein, que organizaron conciertos benéficos. Bueno, Leonard Bernstein no solamente es un gran director de orquesta, compositor cinematográfico, sino quizás tenía un programa en la televisión estadounidense en la cual fue un gran profesor tanto de música clásica como de música moderna para millones y millones de niños. La verdad es un programa que siempre lo revisito, lo envidio enormemente. También incluso Woody Guthrie, no sé si sabéis quién es, el gran compositor folk, ¿no? Que es el padre casi del folk norteamericano junto a Joe Hill. Sé que tenía una guitarra en la que ponía esta máquina mata fascistas. Efectivamente, ese mismo no llegó a componer, lo que pasa es que no la llegó a grabar, Eisler on the Go, dedicada a él, que fue una canción que recuperaron Wilco y Billy Bragg en un par de discos homenaje que le hicieron a Woody Guthrie, en el cual grababan canciones de las cuales tenían constancia que había compuesto, pero solo tenían las letras, ¿no? Como Woody nunca las llegó a grabar. Bueno, tras este periplo, lógicamente llega a la Alemania del Este, que es ahí donde, aparte él compone, ¿no? Justo el himno de la RDA. En Eisler, ¿no? Sobre todo lo importante, ¿no? Que es sobre todo, ¿no? Que es el dodecafonismo, ¿no? Lo que representa una ruptura brutal además Schoenberg publica un tratado de la armonía que es canónico para el asunto. Ya he hablado, ¿no? Que Eisler, ¿no? Tiene esa obsesión con la funcionalidad de la música, ¿no? Que esa funcionalidad. Ya he hablado, ¿no? De esas composiciones que hace sencillas para que sean capaces de cualquier persona de cantar en cualquier lugar. Y claro, digamos que él tiene todas esto es tan importante como, por ejemplo, aunque a veces suena perogrullada, pero quizás en la ilustración la disonancia o el descubrimiento de la disonancia en Mozart pues no se habría dado. Lo que quiero decir es que Eisler está totalmente comprometido, ¿no? Con esa idea, ¿no? de crear un nuevo mundo y crear un nuevo arte para ese nuevo mundo que iba a traer el comunismo, ¿no? En el cual, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Hay no me acuerdo, creo que son algo de cartas, de intercambio de cartas con Adorno, no me acuerdo porque he sacado la cita y tal, pero he sacado revisando,
Y me hacía gracia, ¿no? Porque él decía, ¿no? Hablando, disfrutando con Adorno, ¿no? Los dos estaban muy de acuerdo en general, que el arte debe ocuparse de problemas de la humanidad, ¿no? En formulaciones siempre renovadas, ¿no? Porque siempre es esa forma renovada de mirar la cual te va a hacer llegar a quizás unas nuevas soluciones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que esto lo comento porque él quiso hacer una ópera sobre Fausto, que es un tema generalmente muy tratado en la música. Thomas Mann tiene su gran novela sobre la música, Doctor Faustus, que también fue defensor de Eisler. Y aparte por esa obra tuvo un poco de rifirrafe, ¿no? Con las autoridades culturales de la RDA. Pero me encanta, ¿no? Porque siempre, ¿no? En la carta esta que habla con Adorno, ¿no? Sobre lo que debe ocuparse el arte, ¿no? Cita a Goethe, ¿no? Al final, ¿no? De que el poquito de vida interior de un autor se agota pronto. Vamos, a una sentencia que claramente dinamita, ¿no? Lo que es sobre todo esa visión individual, ¿no? Del arte. El paradigma del genio y del espíritu creador, sí, o sea, y se pone en la línea de otros intelectuales, pues comunistas y del campo de la izquierda, donde lo que prima es el trabajo más que ese imponderable del genio, ¿no? Claro. Yo os invito, la verdad, a sumergiros a pulmón libre, ¿no? en la obra de Eisler, tanto además en su digamos también en su obra teórica, que es muy, muy importante, porque escribía sobre la funcionalidad de la música en el cine, sobre la funcionalidad de la transmisión ideológica a través de la música y tal. Aquí solamente una anécdota, porque a nosotros creo que a todos nos encanta la RDA. Justo cuando tuvo esos rifirrafes con las entidades culturales en la RDA por la composición de Doctor Fausto, el presidente era Walter Albright, ¿no? Más que nada para situarnos históricamente, ¿no? Incluso él, que tiene en sus cartas, ¿no? En su correspondencia, ¿no? Justo cuando él sufre un poco, ¿no? Estas discusiones con sus camaradas compositores, ¿no? Él no le está, creo que intercambiando, creo que de aquí es con Brecht, el que está intercambiando la correspondencia, ¿no? De que él, ¿no? Él anota, ¿no? Bueno, no, la verdad, me equivoco, es una anotación en su diario, no es la correspondencia con Brecht. Él no habla de, es penoso observar los dolores del parto de un nuevo orden social. Cuánto valor, talento, disciplina, heroísmo, cuán duro trabajo, cuánta inteligencia y cuánta estupidez, grandes éxitos que luego, a causa de increíbles errores, son puestos en duda. Esto no era una crítica, esto que he puesto, no era una crítica de RDA. Él decía que en realidad asumía, aunque tenía diferencias con sus compañeros con el tema este de la composición, de que la obra de Doctor Fausto no era una obra de contenido político, pero habla de que realmente los logros individuales, el interés individual, especialmente queda pequeño, ¿no? Frente a los grandes logros, ¿no? de la revolución, ¿no? A mí siempre no recuerdo, era un revolucionario argelino, ¿no? Que decía, sí, la revolución devora a sus mejores hijos, pero también los salva. Recuerda un poco también, hablando de, también que has mencionado mucho a Bertolt Brecht, al poema de A los hombres futuros, ¿no? Y un poco que la frase esta, el verso de que también la ira contra la injusticia pone ronca la voz, y que al final, pues que también los que queríamos preparar el mundo para la amabilidad, decía Brecht, no pudimos ser amables, ¿no? Los que queríamos construir ese mundo nuevo donde ya no hubiera opresión, no hubiera violencia, etcétera, pues al final nos veíamos sumidos en un contexto de lucha de clases en el que tienes que ejercer la violencia, tienes que tal, y que muchas veces pues se vive esa contradicción, ¿no? Que sí. no puedes vivir como si ya estuvieras en el futuro, evidentemente. Y esa contradicción en el sonido de Eisler está, ¿eh? O sea, sí. Se oye, hay disonancias, y a veces hay canciones, tiene un requiem a Lenin, hay canciones que son más armónicas, otras que no, pero esa tensión de las contradicciones se nota. Y ya, para dejar y terminar de daros la chapa con Hans Eisler, os quería recomendar un disco
final, que es un disco de free jazz, uno de mis discos favoritos de free jazz, que es de Charlie Hayden, y a pesar de que sea free jazz es bastante accesible, y es un disco que es todo mayoritariamente versiones de canciones de la Segunda República, dedicadas a la Segunda República o dedicadas a Vietnam, y ahí hace una versión del Quinto Regimiento de Isler. Tiene una por es Charlie Hayden Liberation Music Orchestra, está grabado en protesta por la guerra de Vietnam en los años 60. Después, posteriormente, grabó varias versiones, incluso contra la guerra de Irak, creo que grabó el tercer volumen de la Liberation Music Orchestra. La primera tenía la plana mayor de todo el jazz de vanguardia que grababa para Impulses. O sea, es una absoluta maravilla, que no os asuste por las disonancias o lo ruidoso que en un principio pueda ser, pero tiene momentos de una belleza, de una fragilidad que es, vamos, acojonante. Pues que al que no le emocione, al que no les pese la sangre, es que no tiene oyendo esto. Y Iván, a mí me interesa mucho preguntarte, ¿no? Si Eisen ha trascendido o sea, has mencionado antes las colaboraciones que ha tenido con Woody Guthrie y luego Guthrie le dedicó una canción por el tema de que se... correcto. Bueno, pero que vivían de alguna manera en el mismo entorno cultural y bueno, el mismo momento histórico. No, en el mismo momento histórico sí, pero en el mismo momento, porque Guthrie era básicamente un vagabundo, ¿eh? O sea, Guthrie era un tío que vivía por ahí vagando. Es más, a mí siempre me hace gracia porque del folk norteamericano, hombre, quitando después a sus epígonos que después grabaron y tal, pero sus pioneros me encanta porque son dos sindicalistas, Woody Guthrie y el primero, Joe Hill, que no llegó nunca a grabar, que hacía canciones, que hacía panfletos y escribía canciones donde podía cantar todo el mundo, y era un inmigrante sueco. ¿Y ha trascendido la música de Eisen, de Eisler al presente? Sí, hombre, sí, claro, sí, hombre. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Pues, ¿en qué lugar? Pues mira, el dodecafonismo significó tal ruptura que la música pop, cuando vimos, yo qué sé, por ejemplo, te voy a poner, eso no está hecho con conciencia, pero tiene sus claras referencias. Por ejemplo, Bad de Michael Jackson, que es una canción, digamos, muy comercial y popular, pero que introduce un montón de ruidos, disonancias, tiene una producción absolutamente acojonante. Todo eso no hubiera sido posible sin el dodecafonismo, que rompe totalmente la armonía. En un principio, bueno, están influenciadas por el psicoanálisis, pues por esa visión individual de comienzo del siglo XX y tal. Y hay una fragmentación de la música, ¿no? Que conlleva, pues bueno, digamos como la visión subjetiva, ¿no? Del humano, pero también lo de que las 12 notas siempre tienen que aparecer en toda composición, ¿no? Con unas ciertas reglas, pero sobre todo la ruptura con la armonía, o sea, el que el ruido también sirve, ¿entiendes? Y esa ruptura no hubiera sido posible sin esta escuela, la escuela de... ¿Y el ruidismo es una evolución de esto? Entiendo que sí. Sí, también, claro. Hombre, ahora tú lo oyes y te parecerá un poco que no es para tanto, ¿sabes? Lo de Eisler, Schoenberg y compañía, pero en su época, vamos, se daban de hostias. En la consagración de la primavera de Stravinsky acabó el teatro medio en llamas, pues con esta gente, pues vamos, aquello era... bueno, directamente ya se burlaban de Schoenberg, ¿no? O sea, tiene una composición muy famosa, Pierrot Lunaire. Mi favorita de la última ópera, Moisés y Aaron, pero vamos, que está compuesta así con instrumentos de juguete y tal, o sea, y la gente pues se reía de que, hostia, ¿qué mierda es esto? ¿Qué está haciendo este notas aquí? Bueno. Siempre un poco, ¿no? Digamos que los cutres, ¿no? Del presente, ¿no? Siempre al final acaban siendo el culto del mañana. Bueno, pues si os parece, enlazando con lo que has comentado, ¿no? De esa crítica al genio individual, me viene muy bien porque yo voy a hablar de una obra colectiva, en este caso de un videojuego, que los videojuegos, salvo algunos casos de videojuegos más independientes, más pequeñitos, suelen ser siempre obras colectivas, y en este caso el videojuego se llama Disco Elysium, acaba de salir su versión final, digamos, el Final Cut se llama, aunque el videojuego en sí salió hace cerca de 1 año y medio más o menos, pero bueno, ahora digamos que lo han sacado como ellos querían, ahora que les ha ido bastante bien a nivel de ventas todo este tiempo y han podido ya pues poner todo el tiempo doblaje
todo el texto, etcétera, pues bueno, cosas que no pudieron hacer en su momento. Y decía lo del autor colectivo, porque este videojuego, que bueno, ahora voy a explicar de qué va, pero antes de eso, este videojuego nace de un colectivo cultural de Estonia que se llama Zaum, y que es un movimiento cultural que tiene escritores, pintores, poetas, todo tipo de artistas, músicos, etcétera, y que dijeron, bueno, ¿qué obra colectiva podemos hacer entre todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer que tenga artes gráficas, que tenga música, que tenga escritura, etcétera? Y dijeron, pues podemos hacer un videojuego entre todos, ¿no? Y este movimiento se inspira un poco en el futurismo ruso y en todos estos movimientos vanguardistas de principios del siglo XX, de ahí el nombre lo sacan de ahí. Álvaro, yo aquí es que todo esto, yo creo que hay que reivindicar un poco al final, ¿no? Estamos ahí muchas veces dentro del comunismo hablando de los viejos tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he dicho antes lo de la Guerra Civil y la República, ¿no? Y el recuerdo, ¿no? Así como una nostalgia triste, ¿no? Hostias. O sea, no hemos llevado a cabo nunca nuestro plan, que tal vez, pero porque nos adelantamos, porque éramos tan modernos. Claro. Que cuando llegamos y tal no estaba el mundo preparado. Y es que es algo que hay que reivindicar y yo creo que lo del videojuego, todo lo que estás comentando, es que va por esa línea, ¿no? Sí. Bueno, pero sigue, no te interrumpo. Totalmente. Este movimiento son, vamos, claramente marxistas. Cuando les han dado varios premios, la verdad es que el juego ha funcionado muy bien y los Game Awards, que son como los Oscars de los videojuegos, así con muchas comillas, recibieron cuatro premios, entre ellos el de mejor narrativa y el de mejor juego independiente. Y en la entrega de los premios, cuando recibieron uno de ellos, en los agradecimientos le dedicaron el premio a Mayakovsky, al poeta soviético, Sí. a Tsoi, que era un músico también de la Unión Soviética, a Repin, que era un pintor anterior a la revolución, pero en el que se inspiraron después para el realismo socialista, y a Marx y a Engels. Ya por si acaso quedaba alguna duda, al final dijeron, bueno, ya a Marx, a Engels por ayudarnos a formar nuestro pensamiento político y tal. Entonces, el podio. Sí, claro, o sea, ya no les quedó, les faltó Lenin si acaso, pero bueno. Sí. Pero hicieron un pleno. Hicieron un buen podio, sí. Entonces, bueno, y eso, claro, en Estados Unidos, en esta entrega de premios y tal, que, pues bueno, fueron bastante valientes. Y ya con eso, pues a mí ya, pues el juego evidentemente me interesó mucho a raíz de eso. Y bueno, el juego podría, un poco salvando las distancias, definirse como el The Wire, el videojuego, ¿vale? Porque es un videojuego de detectives, o sea, tú eres el protagonista es un policía, un policía alcohólico, no es McNulty exactamente, pero bueno, es un policía alcohólico que de hecho se despierta después de tal borrachera que no recuerda nada de su pasado, ¿no? Tú empiezas sin saber quién eres, con una amnesia completa y tal por la borrachera que has tenido, y que está investigando un asesinato que se produce la ambientación es un mundo ficticio, pero con bastantes semejanzas con el presente, con un toque así un poco steampunk, pero muy poco y sobre todo con muchas semejanzas con el mundo actual. Él está en una ciudad en la que se produjo una revolución obrera, una revolución comunista, que lo dicen explícitamente, pero que esa revolución fue aplastada a los 4 o 5 años por una invasión internacional, que la aplastaron y que ahora tiene un gobierno dominado por esas potencias extranjeras, no tiene un gobierno propio, por lo tanto una sociedad en la que la revolución se intentó realizar y fue aplastada, y en un distrito de esa ciudad portuario donde está habiendo una huelga de trabajadores del puerto, y en ese contexto, pues con un sindicato que puede tener ciertos lazos con el crimen organizado, tal, y en ese contexto se produce un asesinato y tú estás ahí investigándolo, ¿no? Entonces recuerda mucho a la segunda temporada de The Wire, ¿no? Con el ambientada en el puerto de Baltimore, también con el sindicato un poco metido en cuestiones turbias, etcétera, y todo ese contexto pues de reivindicación de la clase obrera, salen los esquiroles, o sea, hay muchísimo contenido político en el juego. Pero eso no es lo único que lo hace especial, ¿no? Que el contenido político me detendré más adelante, pero una cosa que lo hace muy especial es el papel tan central que tiene la narrativa en este juego. Los juegos, para la audiencia igual que no esté muy familiarizada con los videojuegos,
la peculiaridad que tienen como medio de expresión es que combinan narrativa y mecánicas, ¿no? El videojuego no es únicamente narrativa, aunque tiene un peso la narrativa en muchos juegos, en otros no. En Tetris, por ejemplo, es pura mecánica, pero en otros videojuegos combinan con diferentes pesos en cada caso la narrativa y las mecánicas, ¿no? Y es esa interacción mecánica la que hace el juego un medio de expresión distinto a todos los demás, ¿no? Al cine, a la literatura, etcétera, que no tienen esa parte de interacción, que eso, pues bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como en cualquier otro formato artístico, ¿no? Pero claro, en este juego en concreto, la narrativa tiene todo el peso. O sea, la narrativa es fundamental y las mecánicas están al servicio de la narrativa. Es uno de los juegos mejor escritos, o quizá el juego mejor escrito que nunca haya leído. O sea, tiene partes que son realmente emotivas, otras partes que tiene, porque también tiene mucho humor. El tono del juego varía mucho de la tragicomedia a cuestiones ya más filosóficas, más profundas, ponerse a veces intensito, digamos. O sea, el tono es muy variado y también eso forma parte de esa interacción en la que tú en el fondo vas un poco definiendo el tono del juego, con las respuestas que decides que dé tu personaje a los diferentes acontecimientos y demás. Y el elemento mecánico fundamental al final del juego es la conversación con otros personajes. Al final lo que hace que el juego avance, lo que hace que a ti te den recompensas, que tú vayas desentrañando lo que ha pasado, es conversar. Entonces es un juego, evidentemente, para gente que no le dé pereza leer. Por eso también se recomienda jugarlo en PC más que en videoconsola o tal, aunque también está, porque bueno, siempre se lee mucho más cómodo en la pantalla del ordenador que en una televisión. Y alguna pregunta, claro, te quería Dime. hacer una pregunta. Y en la trama, ¿no? El detective, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ir solucionando, ¿no? Porque como Claro, es que tampoco quiero hacer spoilers porque no quiero desvelar, pero bueno, el punto inicial, el nudo, digamos, es que hay una persona que ha sido ahorcada en el patio de atrás de un hotel, de un restaurante así, en ese distrito portuario. Y tú te despiertas sin recordar nada, al poquito de empezar ya te lo recuerdan, que tú estás ahí para investigar eso, y a partir de ahí, pues bueno, ese asesinato se relaciona con la huelga del sindicato, se relaciona con la revolución que fracasó en su momento, o sea, al final va ramificándose, digamos, un poco todo, y todo ese contexto tan rico que hay a nivel político y a nivel también filosófico, hay una parte así como muy de existencialista y muy nihilista también en el juego. Ahí, o sea, porque al final, eso como en el juego o sea, es un juego en el que tú tienes mucha libertad para profundizar en unas cosas y no en otras, pero al final cada uno pues saca una lectura distinta de este juego, ¿no? Una experiencia diferente, pues más más política o más filosófica o tal según el caso, pero el juego tiene todas esas posibilidades. Por lo que comentas, ¿no? Tiene así el mecanismo así típico de la novela negra de Dashiell Hammett, que era rojo, o Jim Thompson, ¿no? Que utilizaban, sí, eso para... Siempre al final, ¿no? Corrupciones, grandes corrupciones... Sí. O sea, cosas, ¿no? se inspira muchísimo en la novela negra y también en otros videojuegos que han estado haciendo cosas parecidas, como el Torment, bueno, pero tampoco quiero... Pero sí, se nota muy claramente esa inspiración que hay en la novela negra. De hecho, en una de las... Porque hay una biblioteca también en esa ciudad que tú puedes visitar y hay algunos libros que puedes comprar, libros ficticios, ¿no? Y te hace como un resumen de qué van. Y coge algunas novelas también, o sea, lee alguna novela negra y dice, bueno, pero si el trabajo policial nunca es así, tal, hay un poco ahí de ruptura de la cuarta pared y cosas de estas. Había una anécdota buena de Hammett, porque Dashiell Hammett, antes de ser escritor, era detective, ¿no? Y esto que has dicho me ha recordado una anécdota, la cual, aparte de como defendía mucho el conocer sobre lo que se escribe, ¿no? Y que, bueno, y que era un trabajo. Y él decía de que para escribir sobre un revólver que había que saber cómo funcionaba y cómo se disparaba, ¿no? Y que él lo había hecho porque había sido detective. Sí. Qué bueno. Pues sí, y luego es tanto el peso, porque normalmente es el juego, si lo clasificáramos a nivel de género de videojuegos, es un juego de rol, ¿vale? Es un RPG de corte clásico, pues similar a otros juegos de rol de ese tipo, rollo Baldur's Gate o el Torment que he mencionado y tal. En estos juegos siempre el combate suele tener un papel fundamental. En cambio en este juego no, o sea, en este juego todo lo resuelve narrativamente. Y los pocos momentos en los que te tienes que enfrentar a otro personaje
se resuelve también de forma narrativa, es decir, se resuelve con un texto que te cuenta. Tú tienes una imagen, evidentemente, tú ves desde arriba, ¿no? Desde vista cenital, ves la ciudad y tu personaje y tal, a poca distancia, quiero decir, con bastante detalle. Pero luego lo fundamental es el texto que tienes en el margen derecho, en plan una columna, en la que te va describiendo las diferentes situaciones que tú tienes. Y si hay un enfrentamiento, se te describe y tú decides entre las opciones de diálogo, decides cómo lo resuelves, ¿no? Incluso el combate se mecaniza a través de la narración. O sea, la forma de resolver los combates, que no son muchos, los enfrentamientos que haya con otros personajes, es también a través de la narración, ¿no? Y eso lo diferencia de otros juegos de rol en los que sí que puede tener mucho peso la historia, pero al final acabas en un combate más basado en la acción o en mecánicas propias del combate y demás, ¿no? Que te sacan un poco de esa estructura narrativa. Y tanto es así que incluso el botín, digamos, la recompensa que tú recibes en este juego, porque en todos los juegos siempre hay pues pequeños premios cada vez que haces algo bien, ¿no? Aquí el botín se recibe por las conversaciones, por hablar con personajes, y ese botín consiste en adquirir ideas nuevas para tu personaje. Hay como un sistema de ideas en el que tú puedes ir desarrollando ciertas ideas en tu personaje que pueden ir desde tu ideología política, y he mirado en las estadísticas del juego, y la mayoría de jugadores, entre las ideologías que hay, han elegido la comunista, lo cual indica que este juego te empuja un poco, o que por un lado la gente que lo juega ya puede ser un poco tal, pero que aparte el juego pues parece que te empuja hacia identificarte con esas ideas, porque luego las otras opciones son nacionalista, neoliberal o centrista, digamos, una ideología así centrista. Y bueno, para ir cerrando, destacar eso, que aparte del peso de la narrativa, es un juego basado en un antihéroe, que eso no suele ser muy común en los videojuegos. Los videojuegos son un medio todavía un poco inmaduro, ¿no? Tiene pocos años, y muchas veces el videojuego para lo que sirve es para saciar las fantasías de poder del jugador, ¿no? Y la frase esta de los memes de soy yo literal, pues eso, jugar con un guerrero que aplasta a todos sus enemigos o tal. En este caso no, en este caso estás con un policía alcohólico que es un desastre, que no recuerda su pasado. Pero bueno, la historia que te cuenta el juego y la historia que te hace vivir es muy interesante, ¿no? Y también en el juego hay una mecánica de tirada de dados para ver si aciertas o fallas en determinadas pruebas. Y el fracaso en esas tiradas es más interesante muchas veces que el éxito. O sea, no es un juego en el que si fracasas te eliminas y vuelves a empezar, como en Super Mario, por ejemplo, en el Super Mario clásico, sino que es un juego en el que el fracaso contribuye a construir la historia y a veces la hace que sea más graciosa o más interesante. Por ejemplo, tú no recuerdas tu nombre. Si haces una tirada para intentar recordarlo y fracasas, te inventas un nombre ridículo y toda la partida tú piensas que ese es tu nombre. Y estás toda la partida presentándote con un nombre que no me acuerdo, era Ambrosio no sé qué tal, y todo el juego está presentándote como ese tal Ambrosio, que no es tu nombre real, pero como has fracasado en esa tirada, pues genera ya como un tono así de humor. También hay otro momento en el que depende cómo te pongas tú las habilidades. Si tienes, por ejemplo, mucha imaginación, las habilidades son todas muy psicológicas. Si tienes mucha imaginación, durante toda la partida tu corbata te está hablando y te va diciendo lo que tienes que hacer. Y tú puedes elegir durante toda la partida, leí por ahí en un análisis que un jugador había decidido toda la partida obedecer a su corbata y hacer lo que la corbata le fuera diciendo. Y el resultado pues fue bastante desastroso, ¿no? Porque era evidentemente un producto de la enajenación de ese personaje, ¿no? Entonces, bueno, tanto por el peso narrativo que tiene, cómo reivindica la figura del antihéroe en los videojuegos, que no es algo muy común, y el contenido político que ya he mencionado, el peso político que tiene el juego, yo creo que es muy recomendable, incluso para gente que no se aficionada a los videojuegos, porque como no tiene mucho peso mecánico, sino que es más leer y tomar decisiones, pues cualquier persona que le guste leer puede acercarse a él. Y ya digo, el juego se llama Disco Elysium, se puede comprar en Steam por unos 30 euros más o menos, y vamos, lo recomiendo completamente. Y no sé si queréis añadir algo más. Pues hombre, a mí me ha parecido muy interesante, la verdad, lo que me has contado. Lo que pasa es que los videojuegos yo es que soy de... Vamos, que o es así muy descerebrado, de darse hostias y tal, o me aburro rápidamente. Sí. Y aparte, digo, me niego también en rotundo a sacarme ya otra ficción que, que ya tengo ya suficiente. Sí, que el tiempo no da para eso. No da, efectivamente. A mí, por lo que has comentado, me ha recordado a dos cosas. O sea, una es a un juego de rol clásico de libro,
de 1.0, ¿no? Que es la llamada del chulú, ¿no? Porque si habéis jugado al rol, pues como tú has dicho, las mecánicas de la mayoría de los juegos de rol son a mamporro limpio y tonto el último. Sin embargo, la llamada del chulú o paranoia, por ejemplo, lo que planteaban es pues un esquema de juego totalmente distinto donde la trama de los personajes y lo que decían y cómo actuaban pesaba más que el combate o la batalla, ¿no? Y la investigación, todo el tema psicológico. Sí, a mí la llamada de Chulú me gusta mucho. No he jugado tanto como me hubiera gustado, porque mis amigos no son tan frikis, pero a mí sí que me gusta mucho y cuando he podido jugar lo he disfrutado mucho. En este caso sí que coincide en eso, no tienes elemento sobrenatural, que sí que tiene la llamada de Chulú, claro, pero en lo demás sí que coincide. Y luego, como juego, a mí personalmente siempre me han interesado más los videojuegos, pues hasta los años 90. Me recuerda mucho a los videojuegos de texto, ¿no? De esos primeros videojuegos. Las novelas visuales estas y tal, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Un poco el elige tu propia aventura, pero versión ordenador, ¿no? De alguna manera. Sí, prácticamente somos todos aquí boomers, ¿no? Que estamos fuera de otra de la hostia. Prácticamente sí que es podría ser una novela visual. O sea, sí que lo que pasa es que sí que tiene una parte gráfica, ¿no? Una parte que tú muevas a tu personaje por el escenario, se ve con cierto detalle todo. Quiero decir que no es... Pero el texto es omnipresente y el texto es lo que tiene el peso fundamental dentro del desarrollo de la partida. Más que las mecánicas de moverte por un lado o por otro. O sea, la parte de exploración del escenario es mucho más secundaria que respecto al texto. Sí. Pues nada, tenemos que ir cerrando. Mario se ha tenido que ir, así que si os parece cierro yo. Bueno, tienes que resolver la frase que dijiste, que yo la he comprobado porque yo pensaba que era distinta y hay dos versiones de esa frase por lo visto. Pero di el autor. Bueno, a ver, ¿alguno se atreve a hacer algún pronóstico, alguna...? Es Buenaventura Durruti, ¿no? Buenaventura Durruti, sí señor, para que se vea que en este programa, a pesar de que somos comunistas, somos gente de Frente Amplio. Sí, no somos sectarios. Yo decía que yo pensaba que era no se le discute, se le combate. Tú has dicho se le destruye, yo he buscado y están por internet las dos versiones, así que, pues no sé, habrá... Bueno, es un matiz. Sí, al final el sentido... Igual la dijo dos veces y una vez la dijo de una forma y otra de otra. Claro, yo supongo que cuando vio el efecto que tuvo en una audiencia enardecida, pues el tío dijo, se la apuntó para su repertorio básico. Sí, la repetiría por ahí. Pues nada, pues con esto cerramos ya el programa. Ha sido un placer, espero que os haya gustado. Llevamos ya 4 programas, ¿no? Sí, este es el cuarto ya. Cerramos 2 meses porque están siendo quincenales, así que bueno, ya la cosa va tirando. Y para el próximo programa igual adelanto ya a la audiencia que igual hay algunos cambios de estructura, tenemos que hablarlos y bueno, pues iremos viéndolo. Pues nada, muchas gracias Iván y David. Muchas gracias Álvaro. Un placer y encantado. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Hasta luego, salud.